Comenzamos con el tema estadística bidimensional. Es una consecuencia directa del tema anterior de estadística unidimensional. Y lo que se hace es que se van a estudiar, en lugar de una única característica o carácter estadístico, se van a estudiar dos caracteres estadísticos. Esos caracteres pueden ser, pueden tener variable aleatoria discreta o continua. Sin embargo, nosotros a lo largo de todo el tema nos vamos a mover con variable aleatoria discreta, es decir, toma una serie de valores aislados. Según la definición, una variable estadística bidimensional consta de dos variables estadísticas unidimensionales. La x puede tomar un valor de cualquier conjunto de valores, como son x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, y la variable y del conjunto de valores y sub 1 y sub 2 hasta y sub m. El hecho de utilizar subíndices diferentes es porque la x y la y no tienen por qué tener el mismo conjunto de valores, ni el mismo número de elementos dentro del conjunto de valores. Entonces, por eso es por lo que la x sub y se puede mover entre 1 y n y la y sub j se puede mover entre 1 y m. Y ahora lo que se van a formar es cada uno de los individuos, donde se realiza el estudio, aquí también puede ser sobre la población o sobre una muestra sobre la población, pues se van a estudiar las dos características en un único individuo. Por eso se van viendo como valores de la variable unidimensional dos valores, x sub y sub j. Lo primero que tenemos que ver es cómo organizar los datos. Entonces podemos trabajar con lo que se denominan tablas simples, que es cuando hay un conjunto de datos pequeño en el que se ponen las variables x y la y por filas, con los valores que va tomando para cada individuo. El individuo 1, x sub 1 y sub 1, el individuo 2, x sub 2 y sub 2, y así hasta el individuo n, x sub n y sub n, siendo n el número total de parejas que coincide con el número total de individuos sobre los que se realiza ese estudio. Nosotros nos vamos a mover a lo largo de todo el tema con un único ejemplo en el que la variable bidimensional consta de dos variables unidimensionales, la variable x, que lo que nos mide son las horas que dedican ciertos alumnos de una cierta clase al estudio de una asignatura semanales, y después la y, que se refiere a la nota que obtienen en una determinada asignatura, en este caso de matemáticas. Entonces son 25 alumnos, esos 25 alumnos representan entonces el valor de n es igual a 25. La tabla simple, pues nada, x, y ahora vamos traduciendo, cada uno de los pares se van poniendo por columnas, ¿no? Si el primer par es el 0, 1, pues se pone para la x0, para la y1. El segundo es 0, 2, para la x0, para la y2 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, los pares están ordenados primero por la x de menor a mayor y después para igual valor de x se ordenan para la y de menor a mayor también. Cuando nos encontramos con más datos, utilizamos una tabla un poco más compleja que se denomina tabla de doble entrada de contingencia. En la tabla de doble entrada, en la parte superior colocamos los valores de la variable y. En la primera columna, en la parte de la izquierda, se colocan los valores de la variable x. De manera que los valores intermedios que aparecen aquí se corresponden con la frecuencia absoluta con la que aparece cada uno de los pares. F sub 1, 1, F sub 1, 2 y así sucesivamente. De manera que la suma para la x se encarga de darnos la suma de todos los valores de la fila, que se corresponden con la frecuencia absoluta de la variable unidimensional x. Tendríamos que x sub 1 se repite f sub 1 punto veces, x sub 2 f sub 2 punto veces y así hasta x sub n f sub n punto veces. Y lo mismo con los valores de la y. De manera que en esa tabla lo que vamos a montar son una tabla cuadrada, porque vamos a estudiar cuántas veces se repite cada uno de los valores. La y puede tomar hasta m valores, la x puede tomar hasta n valores. Si nos vamos a nuestro ejemplo, lo que vamos viendo es que todos los valores posibles que puede tomar la variable x, que son 8, contando el 0, de 0 a 7 se pone a la izquierda, y los valores posibles para la y del 1 al 10. De manera que en el medio
aparecen unos, ceros o dos, que son las veces que se repite cada uno de los pares. Por ejemplo, el 0,1 solo aparece una vez. Lo vemos con los valores y es verdad que solo aparece una vez. Cuando, por ejemplo, en el 1, 2 aparece dos veces, es porque aquí aparecen dos parejas que así nos lo ha dado el enunciado. Ocurre lo mismo con el 4, 7. El 4, 7 significa que aparece dos veces. En la suma de la x es que el 0 como valor de la variable x tendría una frecuencia absoluta 2, se repite dos veces, el 1 aparece tres veces, el 2 aparece cinco veces, que es el resultado de sumar todos los valores intermedios. Si nos fijamos tenemos 5 veces el 1, que si sumamos nos da 5. Lo mismo ocurriría para la suma i, que se van sumando las columnas. Eso significa que el valor de la variable i, que sería el 1, aparece dos veces, el valor de la variable i, el 2, aparece 4, o el valor de la variable i igual a 7, aparece tres veces. Después nosotros podemos hacer una interpretación. Si la x son los valores, representa el número de horas de estudio a la semana, significa que con 0 horas de estudio hay 2 alumnos en la clase, con 1 hora de estudio hay 3 alumnos en la clase, con 2 horas de estudio hay 5 alumnos en la clase. Sin embargo, si nosotros lo que nos interesa ahora es ver qué notas se obtienen, pues con un 7, por ejemplo, hay 3 alumnos, o con un 8 hay 2. Simplemente nos fijamos en la columna I, que representa la nota 8, y vamos abajo y daría el 2. De manera que si nosotros sumamos la última fila o la última columna, el resultado tiene que ser 25 en ambos casos.